Hermanos, yo los invito a que juntos con un espíritu de oración y agradecimiento exaltemos el nombre del Señor porque nos ha concedido ser sus hijos gracias a la fe en Jesús. Amén. Amén. Ciego y perdido estaba yo, sin rumbo y sin dirección, pero escuché tu dulce voz, mi corazón se despertó, desesperado te busqué y con mi voz a ti clamé. Eres la respuesta a mi oración, Jesús, por tu nombre salvo soy. Yo creo en ti, Jesús, pongo mi fe en tu palabra y en la cruz. Yo creo en ti, Jesús, te seguiré y cantaré por siempre. Ya no vivo en temor, tu luz me alcanzó, soy salvo por tu amor. En ti tengo libertad, me diste identidad, tu hijo ahora soy. En ti seguro ahora estoy, pongo mi vista en ti, Señor, y de tu amor proclamaré, tus maravillas contaré. Yo creo en ti, Jesús, pongo mi fe en tu palabra y en la cruz. Yo creo en ti, Jesús, te seguiré y cantaré por siempre. Ya no vivo en temor, tu luz me alcanzó, soy salvo por tu amor. En ti tengo libertad, me diste identidad, tu hijo ahora soy. Ya no hay temor, vivo por tu amor, tu hijo yo soy, tu hijo yo soy. Ya no hay temor, vivo por tu amor, tu hijo yo soy. Yo creo en ti, Jesús, pongo mi fe en tu palabra y en la cruz. Yo creo en ti, Jesús, te seguiré y cantaré por siempre. Ya no vivo en temor, tu luz me alcanzó, soy salvo por tu amor. En ti tengo libertad, me diste identidad, tu hijo ahora soy. Gloria a Dios. Amén. Muy buenas noches, queridos estudiantes de la Escuela Bíblica con Liderazgo. Les doy la bienvenida al estudio de hoy y queremos que hoy nuestro Santo Espíritu nos guíe y nos enseñe, nos redarguya, nos corrige y nos anime para que cada día seamos mejores adoradores. Queremos darle gracias a Dios porque nos permite estudiar una vez más en su palabra un tema que es crucial, un tema que es muy importante para nuestra vida como creyentes. Antes de iniciar nuestra lección de hoy, vamos a hacer una oración y vamos a pedir la guía del Espíritu Santo para que sea Él quien abra nuestro entendimiento y nos dé inteligencia para comprender la enseñanza de este día.
Padre bueno, queremos darte muchas gracias, Señor, porque es una nueva oportunidad de estudiar en tu palabra el tema de la adoración. Tú quieres, Señor, y tu propósito siempre ha sido que seamos adoradores tuyos, que nosotros podamos reflejar tu gloria, que nuestra oración, Señor, sea una oración que te reconozca siempre a ti por lo que eres, por los atributos que tienes, pero también que nuestra oración esté llena siempre de acciones de gracia por todos los hechos maravillosos que tú haces en nuestras vidas. Te queremos dar gracias por la escuela bíblica con liderazgo que nos ha permitido en todo este tiempo profundizar sobre temas que son fundamentos, Señor, para nuestra fe y nos ayuda a tener un conocimiento más grande de la persona de Jesús y también de Dios Padre. Espíritu Santo, guíanos en este tiempo y permite que esta enseñanza sea grabada en nuestra mente, en nuestro corazón y sea llevada a la práctica en nuestra vida diaria. Te damos gracias por este hermoso tema de la adoración y te pedimos que te quedes con nosotros en este tiempo y que cada uno de nosotros sea edificado con esta palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias, te alabamos y te bendecimos y nos quedamos en tu presencia. Bien, mis hermanos, hoy continuamos con nuestra lección sobre la dinámica de la adoración. Vamos a hacer un pequeño resumen de los puntos que tratamos el martes anterior y luego vamos a concluir con el último, el tercer punto, que va a ser el tema nuevo para hoy. La dinámica de la adoración tenía como texto básico lo que está en el Salmo 104 que dice: entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Partimos de una verdad central que nos dice que la verdadera adoración se puede expresar de diferentes maneras, pero siempre debe estar enfocada en Dios. Y teníamos un objetivo. Esta lección tiene como fin que podamos nosotros examinar los elementos de la adoración bíblica y comprobar que todos estos elementos han sido provistos por Dios mismo. Hicimos una introducción al tema partiendo de la definición de la palabra dinámica y decíamos que la dinámica es esa parte de la física que estudia el movimiento y las causas que lo producen. También se puede definir como el conjunto de hechos o de fuerzas que actúan para lograr un fin determinado. Cuando hablamos de la dinámica de la adoración podemos decir que es un conjunto de hechos o de fuerzas que nos llevan y actúan para que nosotros llevemos al fin de adorar a Dios. Es decir, que la adoración es un asunto dinámico, no es estático ni debe ser algo que se estanque, sino que algo que se mueve permanentemente. La adoración es la reacción o la respuesta de un corazón agradecido que reconoce la grandeza y la majestad de Dios. Lo primero que dijimos es que el elemento principal para poder llegar a ser unos buenos adoradores es el conocimiento de Dios. Debemos saber quién es el objeto de nuestra adoración y personalmente debemos saber cada uno de nosotros a quién adoramos. Si no conocemos a quién adoramos, podemos caer en la falsa adoración. ¿Y cómo puedo yo conocer más a Dios? Lo primero es que nosotros debemos pasar tiempo con el Señor, permitir que Él nos hable y nosotros también hablarle al Señor. Es decir, parte de nuestra vida devocional tiene que ir con el fin de conocer más a Dios. También podemos conocer a Dios a través de la lectura de la Biblia. Sabemos que en las Escrituras Dios se nos revela. Las Escrituras nos muestran a Dios. Si conocemos también a Jesús, su Hijo, que es la manifestación del Padre, también a través de Jesús podemos llegar a conocer más a Dios.
En Juan 1:18 dice que nadie ha visto a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Jesucristo es el reflejo del Padre, es la interpretación del Padre o la manifestación del Padre. Conociendo a Jesús, también llegamos a conocer a Dios Padre. También podemos ser instruidos a través de los estudios bíblicos o de los cursos como la Escuela Bíblica con Liderazgo, donde vamos a conocer cómo es Dios. Estos cursos nos permiten saber, por ejemplo, que Dios es grande, que Dios es majestuoso, que Dios es todopoderoso. Y revisamos algunas razones por las cuales yo debo adorar a Dios. Primero decíamos que Él es un Dios personal. Y miramos en Jeremías 29:11 que el Señor dice, estos son los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, porque quiero darles el fin que esperáis. Dios es un Dios cercano, es un Dios que se deja conocer, es un Dios al que podemos recurrir. Por eso decimos que Él es un Dios personal y esto debe ser un motivo para adorarle. Lo segundo que decíamos es que Dios sabe todas las cosas, Él conoce todas las cosas. En el Salmo 147 leemos que Él cuenta el número de las estrellas y a cada una de ellos llama por su nombre. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder y su entendimiento es infinito. Dios conoce en la inmensidad del universo, donde hay millares y millares de estrellas. Dice la Escritura que el Señor conoce a cada una de ellas y a cada una de ellas las llama por su nombre. Tenemos un Dios que tiene un conocimiento infinito, que todo lo sabe, conoce todas las cosas. También hablamos que otro motivo de adoración es porque Dios es eterno. Y leímos en el Salmo 92, un salmo de Moisés, que dice que antes que naciesen los montes y se formase las tierras y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, Él es Dios. Y hablamos de la eternidad de Dios, otra razón por la cual su pueblo debe adorarle. También porque es un Dios todopoderoso. Para Dios nada es imposible. Lo que no es posible para el hombre, para Dios es posible. El hecho de que Dios sea todopoderoso es que nosotros podemos recurrir a su poder y recibir de Él lo que necesitamos. Por la gracia de Dios necesitamos muchas cosas de Él y Dios es también un Dios que todo lo puede. Y también porque Dios es un Dios que nos sostiene. Leemos el versículo en Isaías 41:13 que dice, porque yo Jehová soy tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha. Te dice, no temas, yo te ayudo. Bien, aquí hay algunas de las razones por las cuales el pueblo de Dios debe adorarle. Y encontramos que la adoración es algo de lo que la Escritura nos habla. La Escritura nos enseña cuáles son los elementos que debemos tener para adorar a Dios y que existen diferentes métodos. Entre esos métodos podemos decir que está el canto y la alabanza. Los que tienen buena voz para cantar pueden utilizar el canto para adorar a Dios. Los que no tenemos tan buena voz, igualmente nuestra voz nos sirve para levantar adoración. También podemos adorar a Dios mediante la oración. Algunos prefieren adorar mientras oran y en el tiempo de la oración toman, digamos, la adoración como una parte de su oración. Y otros espontáneamente, cuando Dios responde a su oración, le alaban. Muchos cristianos prefieren una u otra forma, pero para Dios es indiferente cuál es el método que yo uso para adorarle. Lo importante es, primero, que la adoración esté fundada en la palabra de Dios. Y lo segundo es que su pueblo permanezca adorándole. Que nunca nos olvidemos de la adoración a Dios. ¿Y qué clase de adoradores a Dios le agrada? En Juan 4:23 leemos que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad.
porque esta clase de adoradores son los que a Él le gustan. Entonces vemos que aunque existen diversos métodos, lo interesante es que nosotros nos fundamentemos, que nuestra adoración esté basada y tengamos como guía la palabra, y también que nosotros podamos ser verdaderos adoradores. Eso es lo que a Dios le interesa. A Dios le interesa que su pueblo sea un pueblo que le adore. Bien, hasta ahí terminamos la introducción y hicimos alguna mención para el primer punto, que se llama el regocijo y el cántico. Esta es la primera forma que nos enseña la Biblia de adorar a Dios, a través del regocijo y el cántico. En este punto encontramos que Dios recibe regocijo de parte de su pueblo y de parte de la creación. Vamos a tomar como base el Salmo 98 y vamos a leer primeramente Salmo 98 del 1 al 6. Entonces les invito a que allí en su Biblia busquen el Salmo 98 y vamos a leer del 1 al 6 para este punto que se llama el regocijo y el cántico. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravilla. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación, a vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de Dios. Cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz y aplaudid y cantad salmo. Cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico, aclamad con trompetas y sonidos de bocina, delante del Rey Jehová. Hasta ahí vamos a leer. Entonces vamos a hablar acerca de esta primera forma que la Biblia nos enseña, que es a través de el regocijo y el cántico. Vemos que en el libro de los Salmos encontramos muchos textos que los escritores expresan adoración a Dios. Estos textos nos sirven a nosotros como ejemplo para que nosotros podamos también expresar a Dios nuestra adoración. El salmista más conocido es David y él hizo el Salmo 103, entre otros muchos. Este Salmo 103 es un cántico de alabanza y de acción de gracias por las bendiciones que David ha recibido de Dios. Y David aquí le habla a su alma diciendo: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Vemos que David aquí empieza a motivarse él mismo a alabar a Dios. Dice, por todos los beneficios que ha recibido. Y esta palabra beneficio significa todos los actos de bondad que Dios ha tenido con él. Por ejemplo, porque Él es el que perdona mis iniquidades, el que sana mis dolencias, el que me corona de misericordias y favores, el que sacia de bien mi boca. Él empieza a enumerar una serie de actos de misericordia de Dios para con él, y es el motivo de su alabanza. David aquí también nos exhorta que nosotros debemos adorar a Dios con todo nuestro ser, es decir, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro espíritu, que alabemos el santo nombre de Jehová. El nombre de Jehová es santo y eso también es un motivo de que el pueblo de Dios le adore. Vemos también que así como David despertó adoración a Dios por todas las bendiciones que recibió, también la iglesia primitiva nos da un ejemplo, y eso lo encontramos en el libro de los Efesios. Vamos a mirar en Efesios, vamos a buscar el libro de Efesios y tenemos el capítulo 5 del 18 al 19. Esta iglesia de los Efesios reconoció que cuando ellos fueron bautizados en el Espíritu Santo, la adoración de ellos fue más dinámica y vieron cómo la unción del Espíritu Santo los llevó a ser
mejores adoradores. Aquí en Efesios 5 del 18 a 19 dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y aquí el Espíritu Santo se presenta como la clave para que la adoración de ella sea una adoración más dinámica o más renovada. Y dice, hablando en vuestros corazones con himnos y cánticos espirituales y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias por todo al Dios y Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Y tenemos aquí un ejemplo. Tenemos al rey David como ejemplo de un adorador, pero también vemos cómo la iglesia primitiva, a partir del bautismo, también tuvieron una adoración más, podemos decir, más efectiva. Bien, entonces tenemos que el pueblo de Israel le dio mucha importancia a la adoración. Tenemos un pueblo de Israel que expresó, como pueblo de Dios, le expresó a Dios su devoción y su amor a través de la adoración musical, porque estamos hablando del regocijo y el cántico de su pueblo. Tenemos el ejemplo de Israel, que para ellos era muy importante cantar alabanzas al Señor. Y aquí en el Salmo 98 vemos que en el primer versículo nos dice, cantad a Jehová cántico nuevo. Y luego dice, porque Él ha hecho maravillas. El pueblo de Israel está reconociendo, y en particular este salmista está reconociendo que Dios ha hecho cosas para ellos. Y cuando dice que su diestra lo ha salvado y su santo brazo, esto significa que el brazo y la mano para los hebreos era símbolo de poder, que por el poder de Dios, por el poder que tiene Dios, han recibido de parte de Él cosas maravillosas. Así que el nombre de Jehová es exaltado a través del cántico, y en la mayoría de sus fiestas ellos acostumbraban a hacer adoración musical. Nosotros también podemos mirar que él habla de una maravilla en particular. El salmista dice, porque ha hecho, en el versículo Dios, ¿qué maravilla ha hecho Dios? Dice que Él ha hecho notoria su salvación. Algunos escritores que estudian, o teólogos que estudian el Antiguo Testamento, dicen que en esa época, en el Antiguo Testamento, la salvación era solo para el pueblo de Israel. Pero estos textos que están aquí en el Salmo 98 nos indican que Dios escogió a Israel para que fuera su testigo. Y Dios escogió a Israel como pueblo de Él para que a través de él la salvación llegara a muchas otras naciones. A través de la fidelidad que Dios demostró con Israel, muchas naciones en su contacto con el pueblo hebreo, en su contacto con ellos, llegaron a conocer de la salvación de Dios. Y hasta el día de hoy nosotros también somos testigos de que la salvación de Dios no solo era para el pueblo hebreo, también para las otras naciones. Y Él nos los confirma cuando dice, Jehová ha hecho notoria su salvación, a vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Primero para la casa de Israel, pero luego dice, todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Maravilloso es que la salvación de Dios no se limitó a un solo pueblo, que hoy en día se ha extendido a muchas naciones. Aquí a Colombia ha llegado y nosotros estamos dentro del pueblo de Dios, aunque no pertenecíamos al pueblo original, pero hoy somos parte del pueblo de Dios. Luego nosotros podemos encontrar aquí que los israelíes o los israelitas tenían, además del cántico, una serie de instrumentos que ellos usaban, y estos instrumentos son mencionados en varios textos bíblicos. Aquí, por ejemplo, se habla del arpa. Dice, cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico.
El canto estaba acompañado con instrumentos. Aquí menciona el arpa, luego menciona la bocina. Esta bocina era un instrumento que se diseñó originalmente para dar señales militares. Y luego habla de la trompeta. La trompeta era la trompeta que usaban normalmente, que era un cuerno de carnero que utilizaban los sacerdotes, que iban en pareja y tocaban la trompeta. Entonces vemos cómo el pueblo utilizó todos los recursos que tenía, tanto el cántico como los instrumentos, para hacer una adoración musical a Dios. De esta manera, hoy en día ellos son también ejemplo para nosotros, y nuestra congregación también debe utilizar todos los recursos que tenga, los instrumentos, las buenas voces y todo para la adoración al Señor. Hasta aquí vimos cómo es la adoración del pueblo. Ahora vamos a ver cómo es la adoración, el regocijo y el cántico de su creación. ¿Qué tiene que ver la creación en la adoración a Dios? La raza humana no es la única que puede adorar a Dios. Encontramos que la creación también puede traer adoración a Dios. ¿Y por qué la creación adora a Dios? Primero, porque la creación refleja la gloria de Dios. La creación da testimonio del conocimiento, de la existencia y del poder de Dios. Además, la creación también está esperando la segunda venida de Jesús. La creación va a ser redimida junto con la humanidad. En la segunda venida de Cristo, ella está esperando también ser redimida. En el Génesis nos habla que con el pecado del hombre también la creación fue afectada al punto que recibió maldición. Y la creación también está esperando en la segunda venida de Jesús, como nos lo muestra Romanos 8:21. Dice, la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y leemos aquí que nos dice a partir del 7 hasta el 9 en el Salmo 98, brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Usando un lenguaje figurado, el salmista nos dice que los ríos braman y que levantan batiendo sus manos para adorar a Dios. Los ríos no tienen manos, pero es una forma de expresar cómo la naturaleza misma puede también adorar a Dios. En otros textos bíblicos hablan de que los árboles, el abismo levanta su voz. Se le da a esta parte de la naturaleza, a las partes de la naturaleza, se les da esa cualidad que supuestamente tenemos los humanos, de levantar las manos, de levantar la voz para expresar que la naturaleza también forma parte de la adoración de Dios. Y aquí el salmista, utilizando entonces, conociendo que la salvación viene de Dios y conociendo que al final habrá un juicio, él escribió en este salmo cómo iba a ser el juicio de Dios. Él dice, delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra y juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Nos habla de qué clase de juicio va a ser Dios. Va a ser un juicio con verdad, con justicia y con rectitud. Entonces, este maravilloso salmo nos recuerda, como muchos otros, que la creación también participa de la adoración a Dios. Y ahí terminamos la primera forma o la primera elemento para la adoración, que es el regocijo y el cántico. Ahora vamos a mirar lo que resumimos acerca de la oración y la adoración. La oración es otra forma en la que nosotros podemos, en ese tiempo de adoración, honrar a Dios, reconocerlo, reconocer
que Él es un Dios grande, maravilloso, todopoderoso, con una cantidad de atributos. Cuando nosotros oramos, mostramos nuestra dependencia de Dios. Mostramos que nosotros somos vulnerables, que somos frágiles y que lo necesitamos a Él. Pero también en la oración estamos reconociendo la soberanía de Dios. Estamos reconociendo que Dios gobierna nuestra vida y que es un Dios fiel al que nosotros podemos ir y clamar. Y aquí vamos a buscar un ejemplo en el Salmo 28 del 1 al 9. Este salmo es un salmo de David y en este salmo él hace una oración de clamor a Dios porque necesita de Dios. Y en la primera parte él está pidiendo como auxilio o está haciendo un ruego al Señor. Y en la segunda parte del salmo David ha recibido respuesta a su oración y por lo tanto se le despierta una actitud de acción de gracia y adoración hacia Dios. Entonces vamos a leer en el Salmo 28 que dice: a ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mi ruego cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. No me arrebates con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con su prójimo, pero la maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. En esta parte David está hablándole al Señor y está diciéndole que Él es su roca. La roca es un símbolo de fortaleza y David está reconociendo que su fuerza está en Dios, porque Dios es el fundamento de la fe. La roca también habla de fundamento, de una base firme o de una base sólida. Entonces David está reconociendo al Señor como que Él es su roca y le está clamando que no lo deje. Y al final de lo que leímos, Él dice que Él no quiere ser contado entre los malos, entre los justos, conociendo cuál va a ser el final del impío y el final del injusto. Entonces él dice que estas personas hablan de paz, pero en su corazón hay maldad. Que hablan de paz, pero la maldad está en su corazón. Y le pide que haga justicia con ellos, conforme a los hechos de los que no se arrepienten, de los que no buscan a Dios, que son los impíos, los que no merecen la justicia de Dios. Pero David está clamándole al Señor que no permita que Él esté entre este grupo de personas. Bien, y luego Él está a partir del versículo 6, Él está dándole una adoración a Dios o una alabanza al Señor por lo que Dios ya ha contestado su oración. Dice: bendito sea Jehová que oyó la voz de mi ruego. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice tu heredad. Pastoreales y susténtales para siempre. Bien, aquí él está diciéndole: bendito sea Jehová. ¿Por qué? Porque Jehová oyó la voz de su ruego. Y está diciendo que para él Jehová es su fortaleza y su escudo. La fuerza de él reside en Dios. Y el escudo, él ve a Dios como el escudo, como esa protección que Dios le ha dado. Al responder la oración, David está diciéndole que él quiere alabarlo con su cántico y con su gozo. Aquí habla de la fortaleza de su pueblo, que además Dios es fortaleza también para el pueblo, se refiere al pueblo de Israel, y el refugio salvador de su ungido. Nosotros conocemos a Jesús como el ungido, pero aquí el ungido es el pueblo de Israel al que se está refiriendo David. Entonces vemos cómo David, a través de este salmo, nos está enseñando que nosotros debemos clamar a Dios. Cuando tenemos necesidad, clamamos a Dios. Y cuando Dios nos responde, debemos nosotros reaccionar. ¿Cómo?
con gozo en el corazón y alabarlos con cántico. David es un ejemplo de un adorador, de un buen adorador, que a pesar de muchas circunstancias que vimos que no vienen ahorita al tema, pero muchas circunstancias que él vivió, David, después de pasar y de ver la mano de Dios, cómo respondía con cánticos, con alabanza, con salmos, con himnos. Es una reacción natural, como decíamos al principio, de un corazón agradecido. Espontáneamente nosotros, cuando Dios responde, deberíamos siempre adorarle. Y aquí hasta ahora hemos visto entonces la adoración que va como el regocijo y el cántico, y ahorita la oración y la adoración cuando Dios contesta una oración. Y en esta parte vamos a ver también proclamar la majestad de Dios. Entonces, son dos aspectos importantes, son la alabanza y la oración, son dos partes importantes que tenemos en la adoración. En el Salmo 104, el salmista dice, entrad por sus puertas con acción de gracia. Aquí lo que él está diciendo es que posiblemente durante una fiesta había un grupo de adoradores que entraban a los atrios del templo por las puertas y ellos llegaban alabando a Dios. Entonces imaginemos un grupo grande de personas que van a ingresar al templo y ellos van entrando con alabanzas a Dios. Cuando nosotros entramos al templo, no entramos los domingos alabando a Dios, pero en la medida que comenzamos a adorar a Dios, a la alabanza de la iglesia, nosotros vamos entrando a la presencia del Señor. Y podemos decir que esa presencia del Señor, Él habla aquí, dice que por sus puertas, entonces nosotros podemos mirar que en el tabernáculo antiguo había un lugar santo y un lugar santísimo, y en el lugar santísimo habitaba la presencia de Dios. Hoy en día no tenemos ese templo de esta manera, pero en el momento en que nosotros podemos empezar a alabar a Dios y a darle gracias, podemos decir que estamos en el lugar santísimo, que estamos en su hermosa presencia. La acción de gracia es una actitud que debe tener todo adorador. La acción de gracia es algo generoso también de parte del creyente, de parte del pueblo de Dios. No es algo egoísta, al contrario, es algo que es parte de nuestra generosidad también hacia Dios. Así que toda la acción de gracia debe terminar en adoración. Empezamos dándole gracias a Dios y después de darle gracias a Dios deberíamos despertar en nosotros un tiempo de adoración. Habíamos hablado ya de la adoración colectiva en la clase que nos enseñó el hermano Alfredo Cárdenas. Hablamos de la adoración congregacional y aquí encontramos que cuando nosotros adoramos a Dios de manera, digamos, acompañada o en la congregación, nosotros estamos unos a otros proclamando el nombre del Señor. Y vemos un texto en Hebreos 2:12 que dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre. Esto quiere decir que uno proclama a los hermanos cuando está en presencia de otras personas y hay tiempo de adoración, nosotros estamos proclamando el nombre del Señor a otros, a nuestros hermanos, en la adoración colectiva. Este texto hace referencia al Salmo 22:22. Vamos a buscar el Salmo 22:22, que dice lo siguiente. Este es un salmo mesiánico y aquí se refiere a Jesús. Dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Cuando Jesús está proclamando el nombre del Señor aquí, y está diciendo que en medio de la congregación está dando honra a Dios Padre.
Proclamar el nombre del Señor es importante en la adoración. Y Jesús nos está dando ese ejemplo cuando Él dice, proclamaré a mis hermanos tu nombre. Él está dando gloria, le está dando honra y está reconociendo el nombre de Dios Padre. Proclamar el nombre del Señor también hay varias formas de hacerlo. Cuando nosotros oímos predicación, cuando escuchamos mensajes bíblicos, cuando vamos al culto, con la palabra proclamamos el nombre del Señor y estamos permitiendo que otras personas que no conocen a Dios puedan llegar a conocerle y puedan llegar a ser salvas. Otra forma de proclamar el nombre del Señor, además de la acción de gracias y además de la lectura bíblica, es a través de los testimonios. Cuando damos testimonios también proclamamos el nombre del Señor a otros y eso permite que otros puedan llegar a los pies del Señor. Cuando nosotros testificamos de la fidelidad de Dios, eso puede animar a los demás a acercarse también a Dios. Bien, un poco largo, pero hasta aquí el resumen de lo que habíamos visto el martes. Nos queda un tema que es nuevo, que se llama la centralidad de la palabra. Para mirar este tema, que se llama la centralidad, significa que la palabra es el centro de nuestra adoración. La palabra de Dios es la guía, es lo que nos ayuda a adorar, porque la palabra de Dios contiene, como dijimos al principio, todos los elementos de la adoración bíblica. Por eso ella debe ser el centro, debe ser la guía. Lo primero que vamos a ver es la centralidad de la palabra en el ministerio de Cristo. Y aquí vamos a buscar un texto en Lucas 4 del 16 al 21. Entonces vayamos al libro de Lucas. Lucas 4 del 16 al 21 es un texto bastante conocido y que marcó mucho el ministerio de Jesús. Entonces dice la palabra, en el versículo 16 dice, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Vemos aquí cómo Jesús, tomando al profeta Isaías, un escrito del Antiguo Testamento, pero recordemos que en ese momento no existía el Nuevo Testamento, simplemente estaban los rollos donde estaba escrito lo que nosotros tenemos hoy como el Antiguo Testamento. Y Jesús vemos cómo le dio importancia a la palabra de Dios. Y hablando y tomando el libro, él dijo, repitió leyó lo que el profeta Isaías había escrito. Así que podemos ver que la palabra de Dios sí fue central, fundamental en el ministerio de Jesús. Constantemente vemos en los libros del Nuevo Testamento que hace referencia al Antiguo Testamento. La mayoría de los libros del Antiguo Testamento hacen referencia a las Escrituras. Los escritores del Nuevo Testamento llaman al Antiguo Escritura, las Escrituras o las Sagradas Escrituras. Y vemos aquí cómo Jesús, a través de este texto, él lee un mensaje que está centrado en la profecía
bíblica. Y al final dice que hoy se ha cumplido eso ahí, porque este texto está hablando o profetizando acerca de la persona de Jesús. Y allí en Apocalipsis hay un texto que dice que Jesús es el espíritu de la profecía. Y esta profecía se cumplía en él. Por eso él expresó diciendo, hoy se ha cumplido esta profecía delante de vosotros. Hoy se cumplió esta escritura delante de vosotros. Y vamos a explicar un poco lo que él quería decir. Él quería hacer énfasis en la palabra. ¿Por qué? Porque el Evangelio es el único que tiene poder para salvar. Y porque es el único que tiene poder para libertar. Por eso aquí se habla de libertad. Y leyendo el texto dice, porque he venido para dar buenas nuevas, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. El Señor Jesús no se está refiriendo a los pobres que no tienen cosas materiales. Él no se está refiriendo aquí a los que tienen escasez económica. Él se está refiriendo a los pobres de espíritu, a los humildes. Las buenas nuevas han sido destinadas o han sido dadas para las personas que tienen un corazón humilde y que pueden escuchar fácilmente y pueden dejarse seducir por la palabra de Dios. Entonces, él dice que ha venido a dar buenas nuevas para esta clase de personas. Luego dice, es decir, las buenas nuevas son para aquellos que tienen un corazón humilde, sensible, un corazón que se deja guiar o se deja enseñar. Luego dice que vino a pregonar libertad a los cautivos. ¿Quiénes son los cautivos? ¿A quién le trae libertad Jesús? Él quiere libertarnos de la esclavitud del pecado. Las buenas nuevas son para aquellas personas que están dispuestas a recibir perdón de sus pecados. Bien, entonces luego encontramos que dice, y vista a los ciegos. Vemos que en el ministerio de Jesús, él sanó a muchos ciegos. Él le dio vista a muchos ciegos que tenían ceguera física. Pero aquí lo que nos dice es que Él quiere alumbrar los ojos de los ciegos espirituales, de los que andan en tinieblas. Y Él trae la palabra de Dios, es la que nos abre los ojos, nos ilumina y nos da vista espiritualmente hablando. Los ciegos espirituales pueden ser curados, como los ciegos que tienen ceguera física. Siguiendo con el texto dice que Él viene a poner libertad a los oprimidos. ¿Quiénes son los oprimidos? Los oprimidos son aquellos que sufren, los que tienen quebrantos en el corazón, los que están afligidos, los que han sido traicionados, los que han sido escarnecidos, los que han sido violentados. Todo este grupo de personas son los que el Señor llama oprimidos. Han sido heridos y tienen muchas heridas por circunstancias de la vida. Y aquí encontramos que la palabra viene para estas personas, para darle sanidad, para darle ánimo y para darle fuerzas a través de la palabra. Y por último dice, predicar el año aceptable del Señor. En todo lo que Jesús hizo, Él utilizó la palabra de Dios y Él estaba fundamentado en la palabra de Dios. Y el año agradable, Él está hablándole aquí a la comunidad de Nazaret y diciendo que todo esto que Dios quiere hacer a través de su ungido, de Jesús, todo lo que Él quiere hacer, hace que el año sea agradable de parte de Dios. Estas son las buenas noticias, son las buenas nuevas que trae la palabra, y el Mesías usó la palabra para poder traer el evangelio de salvación y para poder llevar a muchos a los pies de Dios. Entonces Jesús es un ejemplo
de que la palabra de Dios debe ser fundamental o debe ser muy importante en nuestra adoración. En la iglesia, entonces, veíamos cómo la centralidad de la palabra estaba en Jesús, ahora cómo debe estar en la iglesia. La iglesia, digamos, las escrituras fueron una parte muy importante, veíamos en el texto de Efesios 5, era muy importante las escrituras en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva tomó también como referencia el Antiguo Testamento. Todos los libros, le repito, del Nuevo Testamento hacen referencia al Antiguo Testamento. Y cuando los apóstoles también proclamaron buenas nuevas, lo hicieron también fundamentados en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver el ejemplo de Timoteo y cómo Pablo, que era su maestro, su líder espiritual, le escribió a Timoteo 2 cartas, y en ambas cartas él le hizo mucho énfasis en la importancia que era la palabra. En la primera epístola a Timoteo se encuentra en la iglesia de Éfeso, era el pastor de esta iglesia. Pablo estaba en otro lugar, en Macedonia, y él le escribe una carta para darles instrucciones a Timoteo de cómo él debía conducir su ministerio. Le da una guía práctica de cómo Timoteo debe llevar este ministerio en la iglesia de Éfeso. Y allí en primera de Timoteo 4:13, voy a buscar el texto, si lo tengo por aquí cerca. Primera de Timoteo 4:13, Pablo le escribe: entre tanto que yo voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Mire, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es: ocúpate en la lectura. Y no es en cualquier lectura. Timoteo le manda a su discípulo que se ocupe en la lectura de la palabra y la lectura pública de la palabra. ¿Por qué razón? Porque en ese tiempo no existían las Biblias impresas, no existía, digamos, las imprentas. La única forma de escuchar la palabra de Dios era si alguien leía los rollos. Entonces, lo que Pablo le está diciendo: ocúpate de la lectura de la palabra. Esta era la manera como la palabra se transmitía, como la palabra se enseñaba. Y además, no solamente le dice que se ocupe de la lectura, hay otras dos cosas que le dice: de la exhortación y la enseñanza. Después de los cultos, no después de los cultos, dentro del culto, primero se leía la palabra. Luego venía un tiempo de enseñanza. Allí se le enseñaba al pueblo cómo podía conducir su vida cristiana. Y había un tiempo de exhortación. Esa exhortación se hacía para que el pueblo pudiera obedecer la palabra. Entonces, lo que le está diciendo Pablo a su discípulo es que cumpla con estas tres cosas: que enseñe, que exhorte y que exhorte, que lea, que exhorte y enseñe. Y allí en la segunda carta, nuevamente Pablo le aconseja a Timoteo, en 2 de Timoteo 4:2, dice: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y aquí nos dice para qué sirve la palabra. Nos dice que en todo tiempo la predique, redarguye, reprende usando la palabra, exhorta, y dice con toda paciencia y doctrina. Entonces vemos cómo en la iglesia primitiva un maestro como Pablo enseñándole a su discípulo que la palabra es lo principal, lo fundamental y debe ser lo central en todas las actividades que hacemos, como en las enseñanzas, en la adoración, en todo es importante el uso de la palabra. Entonces vimos aquí cómo en la centralidad de la palabra fue tan fundamental tanto en el ministerio de Cristo como
en la iglesia. Y eso hoy nos anima también a que nosotros usemos la palabra de Dios como el recurso fundamental para toda nuestra vida cristiana. Bien, vamos a tratar de hacer una conclusión acerca del tema. Ya cubrimos todos los puntos que tenía esta lección sobre la dinámica de la adoración. Entonces vimos el regocijo y el cántico, vimos la oración y la adoración, y por último la centralidad de la palabra. Como conclusión, digamos que un corazón agradecido ciertamente alaba a Dios, reconoce la fidelidad de Dios, reconoce la grandeza y la majestad de Dios. Un corazón agradecido reacciona alabando y adorando a Dios por su fidelidad, porque Dios responde la oración. Y en la Biblia existen muchas formas de adorar a Dios. Lo importante no es cuál forma escojamos, usamos todas las formas de adoración, pero no importa cuál es nuestra favorita. Lo importante es que esta adoración se haga fundamentada en la palabra y que el pueblo de Dios se mantenga adorándole. Todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida debe ser motivo de adoración. Examinemos todas las cosas que Dios nos ha dado, todo lo que Dios nos ha regalado, todas sus dádivas, todos sus dones, sus talentos, y que todo ello sea motivo de adoración. El cántico de adoración debe tener acción de gracia, gratitud por todo lo que Dios ha hecho. Entonces, lo que el Señor nos quiere enseñar es que aprendamos cada día a ser mejores adoradores, que le adoremos en espíritu y en verdad. Muchas gracias por su atención. Los invito para hacer una oración y finalizamos la clase. Padre bueno, queremos darte gracias por estas enseñanzas maravillosas, por estos elementos de adoración que hemos aprendido, Señor, por los tipos de adoración que tú nos has enseñado, la adoración colectiva, Señor, la adoración individual. Ahora entendemos que el fundamento de la adoración es que te conozcamos cada día más a ti, porque cuando conocemos que tú eres grande, poderoso, majestuoso, sabemos que tenemos a quien adorar. Y sabemos a quién adoramos, Señor, porque tú te has revelado en tu palabra. Gracias porque nos has enseñado, Señor, que podemos adorar con el regocijo, con el cántico, en nuestra oración. Y siempre, Señor, usando tu palabra como fundamento, Señor. Te alabamos y te bendecimos por todos estos textos maravillosos que encontramos en tu palabra, donde los escritores, Señor, expresaban una adoración hermosa para ti. Gracias, Señor, por los cánticos, Señor, porque no solamente es para alegrar nuestro corazón, sino para alegrar el tuyo también. Que tu pueblo te alabe con inteligencia, Señor. Ayúdanos a ser entendidos en todas estas cosas. Te damos gracias, Padre, te bendecimos. Desde ahora, Señor, encomendamos esta escuela bíblica en tus manos. Te damos gracias por cada maestro, Señor, por el pastor Víctor Hugo, por el pastor Leonida, por la pastora Cristina, por el hermano Alfredo Cárdenas, Señor, aún por mi propia vida. Gracias, Dios, porque tú nos has puesto en este ministerio de la enseñanza, Señor. Edifica, Señor, a tu pueblo con tu palabra. Danos la gracia que necesitamos, Señor. Danos la inteligencia, danos la sabiduría, Padre, y que todos estos mensajes sean para edificación de tu pueblo. Te alabamos hoy y te damos gracias porque tú eres grande y todopoderoso, porque tú eres un Dios que está cercano a sus hijos, porque conoces todas las cosas, porque tú nos guías y nos sustentas, Dios. En el nombre de Jesús bendecimos tu nombre porque es sobre todo nombre. Grande es tu poder, tú eres el Dios invisible, el inmortal, el Rey de los siglos, el majestuoso, Rey de reyes y Señor de señores. Te damos muchas gracias por estos tiempos de enseñanza, Padre. Quedamos en tu presencia y te bendecimos por los siglos de los siglos. Amén.